Pues para esta pregunta es importante, de cara al MIR, tener claro dentro de las generalidades de las anemias la importancia de tener un esquema de la clasificación morfológica de las anemias. Las anemias en la práctica clínica habitual las dividimos en tres grandes grupos y lo que nos fijamos es en el volumen del hematíe. Y esto mismo es lo que hay que hacer cuando os enfrentéis a un caso clínico en el MIR. Mirar el volumen y clasificar a las anemias en tres grandes grupos por su morfología. Estarían las anemias de tipo microcítico, que en la práctica diaria es lo mismo que decir que tienen un volumen menor de 80. ¿Y por qué podemos tener un hematíe pequeño? Pues porque tenemos una alteración en la membrana. Ejemplo típico de anemia microcítica por alteración en la membrana sería la esferocitosis hereditaria, o bien porque tengamos alterado el resto de los componentes que hay en el hematíe, que nada más que hay la hemoglobina. Dentro de la hemoglobina existe el hierro. Las alteraciones del hematíe que afectan al hierro producen una anemia de tipo microcítico. Ejemplo máximo, la anemia ferropénica. Alteraciones de la hemoglobina por alteración del grupo Hem, que sería el otro componente del hematíe. Enfermedad típica, las anemias sideroblásticas. Alteraciones del tercer componente de la hemoglobina, la globina, típico, las talasemias. De hecho, se dice que las talasemias son las más microcíticas de todas. El siguiente grupo en importancia de cara al MIR son las anemias de tipo normocítica. Y en la práctica habitual es decir volumen entre 80 y 100. Las anemias de tipo normocítico básicamente tenéis que recordar para el MIR 2, las anemias por trastorno crónico y la aplasia de médula ósea. Fijaros que la anemia por trastorno crónico lo más frecuente es que sea normocítica. ¿Qué ocurre? Que no en pocas ocasiones la anemia por trastorno crónico afecta al hierro, por lo que en ocasiones es microcítica. Esto es la importancia que tiene hacer bien el diagnóstico diferencial entre la anemia ferropénica y la anemia por trastorno crónico de cara al MIR. En cuanto a las anemias megaloblásticas o macrocíticas, es decir, volumen mayor de 100, hay que dividirlas en dos grandes grupos, megaloblásticas y no megaloblásticas. Megaloblastos es lo mismo que ver células grandes en la médula ósea, en los precursores de la sangre periférica. Las dos típicas megaloblásticas que hay que recordar son el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico. En el otro lado están aquellas anemias que cursan con macrocitosis, que sin embargo no producen megaloblastos en la médula ósea. Y esto engloba un número de enfermedades que las podemos decir de tipo crónico o sistémicas, como por ejemplo la cirrosis por alcohol, el hipotiroidismo. Como cosa especial hay que recordar un grupo de anemias muy importantes que son los síndromes mielodisplásicos, en los cuales son macrocíticas, y en médula ósea cuando hacemos una biopsia nos encontramos que los precursores son también de tipo megaloblásticos. Esta pregunta es la típica opción directa que os puede caer en el MIR, y dentro de las generalidades de las anemias, pues como en otras asignaturas, lo más importante es saber la frecuencia de cada una de las anemias, porque en el MIR preguntan, como siempre, las más frecuentes. Como todos sabéis, la opción más frecuente dentro de las anemias es la anemia ferropénica, es la más frecuente que existe en nuestro medio y la que más habitualmente van a preguntar en el MIR, siendo a día de hoy el grupo de enfermedades o enfermedad que con más frecuencia cae en el examen. Tenéis que recordar también que en la práctica clínica habitual existe un segundo tipo de anemias que no es la más frecuente, pero que es muy frecuente, que son las anemias por trastorno crónico. Y como veis, las anemias por trastorno crónico en ocasiones y no pocas son anemia de tipo microcítico. Esto hace que a partir de aquí todas las anemias y todas las preguntas que se hacen en el MIR sobre este tipo de temas insisten en el diagnóstico diferencial entre la anemia de trastorno crónico y la más frecuente en nuestro medio, que es la anemia ferropénica.
Una vez que hemos visto las generalidades de las anemias, hay que ir desarrollando cada una de ellas. La más frecuente de todas, como insisto, es la anemia ferropénica. Para entender bien el diagnóstico y el tratamiento de la anemia ferropénica hay que hacer una introducción al metabolismo del hierro. Como sabéis, el hierro está en forma ferrosa, llega al estómago y en el estómago su absorción se ve favorecida por el ácido clorhídrico y se ve dificultada por los filatos. Los filatos son sustancias que se encuentran básicamente en los vegetales. Esta absorción favorecida por estas sustancias se lleva a cabo en duodeno y yeyuno. De ahí que todas las enfermedades que afecten al estómago y al duodeno y al yeyuno, por ejemplo, una gastrectomía, implica que hay un déficit en la absorción del hierro. El hierro de forma ferrosa en sangre se transforma en forma férrica y se une a la transferrina, que es su transportador natural. Y el hierro unido a la transferrina sigue dos caminos. El más importante de todos es el que va a la médula ósea, y en médula ósea la unión del hierro con la protoporfirina 9 da lugar al grupo Hem, al que posteriormente se le une la globina, dando lugar a la hemoglobina. La mayor parte del hierro que existe en el organismo se encuentra formando parte de la hemoglobina. El que no forma parte de la hemoglobina en médula ósea se va acumulando en forma de ferritina ósea. Una parte del hierro que no va a médula ósea va al sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial lo encontramos básicamente en el bazo y en el hígado. Y aquí el hierro básicamente se acumula en forma de ferritina también y en forma de hemosiderina. Una vez conocido el metabolismo del hierro, es muy importante en el MIR saber hacer bien el diagnóstico de una anemia ferropénica. Para ello es importante recordar los parámetros más usados en la clínica y en el laboratorio para el diagnóstico de este tipo de anemias. ¿Qué es lo primero que podemos mirar cuando nos encontramos ante una anemia de tipo ferropénico? Pues lo primero que podemos mirar es cuánto hierro hay en la sangre. Para ello utilizamos la sideremia. El valor normal es entre 50 y 150. ¿En qué situaciones existirá un aumento de hierro en la sangre? Pues en todas aquellas enfermedades o situaciones que cursen con sobrecarga férrica. Ejemplo típico, la hemocromatosis. Por el contrario, ¿en qué situaciones encontraremos un descenso del hierro en la sangre? Pues básicamente tú no tomas hierro o pierdes más hierro del que ingieres. Típico, la ferropenia. ¿Qué ocurre? Pues que en todas las enfermedades crónicas, ejemplos, enfermedades de tipo reumatológico, neoplasias, infecciones crónicas, el hierro por la malnutrición que acaba teniendo también desciende y a su vez en las enfermedades crónicas existe un acúmulo de ese hierro en la médula ósea y no se libera hacia el hematíe. El siguiente componente que podemos mirar en el caso del metabolismo del hierro sería la transferrina, es decir, la proteína que transporta el hierro que hay en la sangre hacia la médula ósea o hacia el sistema retículo endotelial. La transferrina, como cualquier proteína, en caso de malnutrición o neoplasia crónica o enfermedad severa, disminuirá al ser una proteína. En caso de que exista una ferropenia, la proteína aumenta para transportar más hierro cuando éste está bajo. Con lo cual, la sideremia no nos valdría bien para diferenciar una anemia ferropénica de una anemia de trastorno crónico, porque en las dos enfermedades lo encontraríamos disminuido, pero sin embargo la transferrina es un buen parámetro para diferenciar la anemia ferropénica de la anemia por trastorno crónico, aunque no es el mejor. El siguiente parámetro que podemos mirar es cuánto del hierro que hay en la sangre está unido a la transferrina. Esto se conoce con el nombre del índice de saturación de la transferrina. En condiciones normales, el hierro que está unido a la transferrina viene a ser entre un 20 a un 40%. ¿Qué hemos dicho que ocurre en caso de ferropenia? Que baja el hierro. ¿Y qué pasa con la transferrina? Que aumenta.
Por lo tanto, el índice de saturación de la transferrina en caso de ferropenia está bajo. ¿Qué hemos dicho que ocurre en las enfermedades crónicas? Que también baja el hierro, pero sin embargo la transferrina desciende, con lo cual el cociente, el índice de saturación, se tiende a mantener dentro de los valores normales. Este es un buen parámetro que nos podría ayudar a diferenciar la anemia ferropénica de la anemia por trastorno crónico, pero no es el mejor. El siguiente parámetro que podemos mirar es la reserva que existe en médula ósea de los depósitos de hierro. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, en el caso de las anemias ferropénicas los depósitos de hierro están disminuidos, sin embargo, en las anemias de trastornos crónicos la ferritina suele estar aumentada porque el depósito de hierro en la médula suele estar aumentada. Tanto es así que en una enfermedad crónica la ferritina plasmática la encontraríamos aumentada y a su vez la ferritina se comporta como un reactante de fase aguda. Esto es, en infecciones, en enfermedades crónicas, la ferritina tiende a aumentar. En caso de ferropenia, la ferritina está disminuida y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque solo y únicamente en el caso de que exista una ferropenia vamos a encontrar la ferritina baja. Luego, ¿cuál es el mejor parámetro para diferenciar una anemia ferropénica de otras anemias, sobre todo el trastorno crónico? ¿Y cuál es el mejor parámetro para diagnosticar una anemia ferropénica? La ferritina, que la encontraremos disminuida. Y en el MIR hacen 20 o 30 preguntas con respecto al mismo tema todos los años de manera insistente. Con lo cual, esto es muy importante recordarlo. A su vez, de ser el mejor parámetro para diferenciarla, es el primero que aparece en el tiempo. Y tanto es así que hay situaciones en las cuales, sin que aún haya anemia, puedes encontrar la ferritina baja porque ya los depósitos están empezando a agotarse. Independientemente de estos valores de laboratorio, siempre existe en hematología un parámetro que es el más adecuado de todos los existentes para diferenciar cualquier enfermedad. Y en este caso de la anemia ferropénica igualmente sería, que es la biopsia de la médula y la tinción de los depósitos de hierro. Que en la anemia ferropénica los depósitos de hierro estarían disminuidos al hacer la biopsia de médula ósea y en la anemia por trastorno crónico estarán elevados por acumulación y mal manejo de ese hierro medular. Pero como se puede entender, no se puede hacer una biopsia de médula ósea a todas las personas que tengan una enfermedad microcítica. Una vez visto el metabolismo del hierro y el diagnóstico de la anemia ferropénica, es interesante hacer un pequeño recuerdo de cuáles son las causas en nuestro medio más frecuentes de anemia ferropénica. Para esto hay que recordar dos cosas. La primera, que dependiendo del grupo de pacientes que nos refiramos, hay una causa más frecuente que otra. Así es, en mujeres premenopáusicas, la causa más frecuente de anemia ferropénica son las pérdidas genitourinarias con la menstruación. En mujeres posmenopáusicas y en el varón, la causa más frecuente de anemia ferropénica en nuestro medio son las pérdidas digestivas de tipo crónico, que pasan desapercibidas. Ojo con esto, porque el grupo de mujeres premenopáusicas, la causa más frecuente son las pérdidas genitales, y no lo confundáis con el resto de las personas. A su vez podéis entender, como hemos que todas las causas que afecten al estómago y al duodeno y al yeyuno cursarán con ferropenia. Ejemplo, gastrectomizados, ejemplo, pacientes con neoplasias gástricas, etc. Es importante recordar que en el tercer mundo la causa más frecuente de ferropenia es el déficit del aporte. Con respecto al tratamiento de la anemia ferropénica, es importante recordar que el tratamiento siempre ha de ser por vía oral de elección, excepto
en situaciones como la malabsorción o en caso de una úlcera activa que puede interferir con la interpretación del sangrado. Como sabéis, el hierro tiñe de negro las heces y da muchas molestias digestivas, con lo cual a veces es difícil en pacientes con úlcera activa dar hierro por vía oral. Con respecto a la malabsorción, hay que recordar que se debe sospechar en todo paciente diagnosticado de anemia ferropénica que no responda al tratamiento con vía oral. Típica pregunta que ha caído alguna vez en el MIR. No se responde al tratamiento vía oral, hay que sospechar un cuadro de malabsorción. La forma ideal de administrarlo es en forma ferrosa y siempre que se pueda ha de ser en ayunas, y en muchos preparados comerciales se asocia con vitamina C. O incluso se dice que se tome con zumo, porque la vitamina C favorece también la absorción de hierro. Todos aquellos pacientes que estén tomando antiácidos, como podéis entender, dado que el ácido clorhídrico aumenta la absorción, la toma de antiácidos dificulta la absorción. Y una regla importante en cuanto al tratamiento del hierro es la cifra de 3-6. De 3 a 6 días se empieza a aumentar el valor de los reticulocitos en sangre. De 3 a 6 semanas encontramos una normalización de la hemoglobina, pero el tratamiento ha de mantenerse de 3 a 6 meses, básicamente 6 meses, aunque ya tengamos una corrección del valor de la hemoglobina, porque lo que hay que hacer es corregir los depósitos de hierro en la médula ósea y no corregir la anemia, porque si no volvería a producirse de nuevo la anemia ferropénica, solo parando al hacer la corrección de la hemoglobina. Esto es muy importante porque de nuevo lo han preguntado en múltiples ocasiones en el MIR, que el tratamiento se debe mantener hasta la normalización de los depósitos de hierro en la médula ósea. Es importante que conozcáis algo sobre la anemia por trastorno crónico. Básicamente, e insistiendo sobre el mismo tema, el diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica, que lo hemos visto en las anteriores preguntas. La anemia por trastorno crónico es la más típica de cara al MIR, un caso clínico largo donde te dan una serie de datos, tanto clínicos como analíticos, donde el paciente hay que hacer un diagnóstico diferencial entre la anemia ferropénica y la anemia por trastorno crónico. ¿Cómo se afrontan estos casos clínicos? Pues básicamente mirando los antecedentes personales. Casi siempre nos hablan de un enfermo con algo crónico, una artritis reumatoide, una tuberculosis, un linfoma, el cual con una clínica inespecífica de anemia, al hacerle la analítica encontramos un descenso de la hemoglobina y en general nos los dan con el volumen bajo. El siguiente punto a fijarse es el metabolismo del hierro, pero básicamente el único que tenéis que saber y que mirar es la ferritina. Si la ferritina está baja, eso es una anemia ferropénica. Si la ferritina está normal o aumentada, anemia ferropénica no será, será anemia de otro tipo. Dados los antecedentes y dado que en el metabolismo del hierro nos dicen que el hierro está bajo, anemia por trastorno crónico. El otro grupo de enfermedades de tipo microcítico, pues no suelen afectar ni a la sideremia ni a la ferritina, con lo cual para hacer el diagnóstico nos da igual esos valores. En general nos los tendrán que dar dentro del rango de la normalidad. Siguiente grupo de anemias interesante que hay que recordar son las anemias de tipo sideroblásticas. Las anemias sideroblásticas son un grupo de anemia rara, que en el MIR lo sacamos para estudiarlo, pero que básicamente cuando se refieren a sideroblastos están hablando de los síndromes mielodisplásicos.
aunque hay que tener un poco de conocimiento sobre este tipo de enfermedades, si bien, como insisto, no es ni mucho menos lo más importante de cara al MIR. Las anemias sideroblásticas, como hemos dicho antes, se caracterizan por alteración en la formación del grupo M de la hemoglobina. Cuando la alteración de la formación de ese grupo se debe a un mecanismo único, este grupo de enfermedades se conocen como las anemias sideroblásticas. Cuando esa alteración en la formación del grupo N es por un mecanismo múltiple, por una alteración en la médula ósea, este grupo de enfermedades se denominan los síndromes mielodisplásicos, que se estudiarán aparte como tema único. Las anemias sideroblásticas, a su vez, las podemos dividir en dos tipos, congénitas y adquiridas. Las congénitas son enfermedades rarísimas y muy infrecuentes. Las anemias sideroblásticas de tipo adquirido son algo más frecuentes dentro de su excepción. Básicamente se deben a fármacos de tipo isoniazida, al consumo de alcohol o, una cosa muy importante que hay que recordar, a la intoxicación por plomo. Esta alteración en la formación del grupo M va a producir dos alteraciones fundamentales. Una eritropoyesis ineficaz, es decir, la médula ósea es incapaz de generar glóbulos rojos de una manera normal. Esto es el concepto de eritropoyesis ineficaz y eso se traduce en anemia. Y por otro lado, se acumula el hierro en las mitocondrias. Esa acumulación del hierro en las mitocondrias nos da la imagen característica del sideroblasto en anillo. Y a su vez, la acumulación en distintos órganos, como por ejemplo bazo, hígado, corazón, nos va a producir una hemosiderosis secundaria o una hemocromatosis secundaria. Clínica de estos pacientes, básicamente los que tienen enfermedades congénitas, pues insuficiencia cardíaca, cirrosis, diabetes, la derivada de la acumulación de hierro en estos órganos y tejidos. El diagnóstico, como entendéis, es fácil, una anemia con sideroblastos en anillo y acumulación de hierro en estos órganos, y el tratamiento básicamente es quitar el tóxico en el caso de las adquiridas y en el caso de las congénitas pues tiene mal tratamiento. Se puede utilizar la vitamina B6. La vitamina B6 disminuye la eritropoyesis ineficaz de la médula ósea. Otro grupo de anemias interesante, que al igual que las anemias sideroblásticas, hay que separarlas como bloque especial para atender claro el concepto, es la anemia mieloptísica. La anemia mieloptísica no es más que una fibrosis de la médula ósea, es decir, el tejido normal de la médula se sustituye por colágeno. ¿Por qué se produce esta fibrosis de la médula ósea? Pues muchas veces es idiopático. No sabemos por qué se produce esta alteración de la médula ósea. Lo más frecuente es que sea debido a metástasis de tumores sólidos. Un carcinoma de colon, un cáncer de próstata que suelta metástasis a la médula, al hueso, y eso se traduce en una fibrosis de la médula. Y otras muchas veces es debido a enfermedades hematológicas. ¿Qué enfermedades hematológicas? Pues puede ser primaria, es decir, la enfermedad hematológica produce de manera primaria una fibrosis de la médula. Esto es el grupo de enfermedades o la enfermedad que se conoce como mielofibrosis primaria, o secundariamente a otras enfermedades hematológicas. Ejemplo, la leucemia mieloide crónica, ejemplo, linfomas, etc. Es decir, prácticamente todas las enfermedades malignas en su evolución pueden acabar produciendo fibrosis de la médula ósea. De cara al MIR, básicamente hay que recordar las metástasis de órganos sólidos. ¿Cómo se traduce esto en la clínica? Pues de dos maneras. Una anemia, que el dato fundamental que nos dan en el caso clínico para descubrir la respuesta es que produce unos hematíes especiales que son los dacriocitos o hematíes en forma de lágrima. Y además de la anemia,
se produce una salida masiva de todos los componentes de la médula a sangre periférica. Esto se conoce con el nombre de síndrome leucoeritoblástico, es decir, salida de todos los componentes de la médula ósea de manera masiva. Por ejemplo, salen muchos leucocitos callados, segmentados, metamielocitos, mielocitos a la sangre periférica de manera rápida. Este síndrome leucoeritoblástico no es patognomónico de la anemia mieloptísica, sino que aparece en otras muchas situaciones, como por ejemplo en caso de la recuperación de una crisis aplásica, en el caso de una enfermedad hemolítica severa, en infecciones víricas, etc. Con lo cual, ojo cuando os preguntes sobre el síndrome leucoeritoblástico, porque no es patognomónico de la mieloptisis. El diagnóstico, por lo tanto, lo sabemos hacer. ¿Cómo se haría el tratamiento de la anemia mieloptísica? Pues como podéis imaginar, el tratamiento básicamente es etiológico. Tratamiento para el tumor sólido, tratamiento para la enfermedad hematológica, etc. Para entender bien en qué consiste una aplasia de médula ósea, hay que tener claro un concepto, que es el concepto de mielopatía clonal o mielopatías clonales. Este concepto nos vale para todas estas enfermedades que vamos a ir desarrollando y estudiando en el MIR, que se engloban dentro de las patologías por mutación de la médula ósea. Esta mutación básicamente se produce en las células madre pluripotenciales, las stem cell de médula ósea. ¿Por qué podemos tener una mutación en la stem cell de la médula ósea? Pues lo más frecuente es que sea idiopático, es decir, que no sabemos cuál es la causa de esta mutación de la célula madre de la médula ósea. Hay un grupo de enfermedades congénitas que no merece la pena estudiar en profundidad, que también en su evolución con más frecuencia pueden aparecer mutaciones en la médula, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Fanconi, ataxia telangiectasia, etc. Y un grupo de enfermedades que las podríamos llamar adquiridas, en la cual sí que podemos conocer cuál es la causa de esa mutación de la stem cell. Ejemplos típicos, los fármacos, la quimioterapia, la radioterapia, sustancias ionizantes, virus. Todos este grupo de enfermedades pueden producir esta alteración en la célula madre de la médula ósea. Esta mutación de la stem cell puede seguir distintos caminos. Puede haber un descenso en la proliferación de células de aspecto normal en la médula ósea. Ese descenso de la proliferación de células normales en la médula ósea es la aplasia de médula ósea. ¿Qué puede pasar? Que se aumente la proliferación de células de aspecto normal en médula ósea. Un grupo de enfermedades que se engloban dentro de este tipo, pues básicamente los síndromes mieloproliferativos crónicos o linfoproliferativos crónicos. Es decir, mi médula ósea produce muchos glóbulos rojos normales, policitemia. Mi médula ósea produce muchos leucocitos normales, leucemia mieloide crónica. Siguiente grupo de enfermedades serían aquellas que cursan con una alteración en la forma de estas células. Esto es el sinónimo de displasia. Displasia es una alteración en la forma normal de las células. Este grupo de enfermedades, por lo tanto, se engloba dentro de los síndromes mielodisplásicos. Otro ejemplo, pues que mi médula produzca un clon que es más susceptible a la acción del complemento. ¿Esta enfermedad cuál es? La hemoglobinuria paroxística nocturna. Y por último, serían las mutaciones de la médula que me van a producir unas células que tienen la capacidad de malignizarse e invadir otros órganos. Esta proliferación de estas células de características malignas son las leucemias agudas. Por lo tanto, si tenemos claro este grupo de enfermedades, tendremos claro el futuro mucho más. Por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente de los síndromes mielodisplásicos? Pues idiopática. ¿Cuál es la causa más frecuente de los síndromes mieloproliferativos crónicos? Idiopática. Como podéis entender,
Todas estas enfermedades, tanto la aplasia, los mieloproliferativos crónicos, los mielodisplásicos, hemoglobinuria paroxística nocturna, que comparten una mutación de la célula madre pluripotencial, en su evolución pueden acabar como una leucemia. Mi célula madre está mutada, es fácil que adquiera una mutación que en su desarrollo tenga capacidad de malignizarse. Por lo tanto, no hace falta estudiarse la etiología de cada uno de estos síndromes. No hace falta estudiarse en profundidad la evolución de cada uno de estos síndromes, porque muchos de ellos evolucionan a una leucemia. Y como podéis entender, el tratamiento de estas enfermedades es común también. ¿Cuál sería? El trasplante de médula ósea. Por lo tanto, tampoco hace falta estudiarse de manera repetida cuál es el tratamiento de un síndrome mielodisplásico, pues el trasplante de médula ósea. ¿Qué ocurre? Que no siempre se puede hacer, pero el tratamiento de elección sería el trasplante de médula ósea. Haciendo más hincapié, una vez que tenemos el concepto de mielopatía clonal, en lo que consiste una aplasia de médula ósea, como hemos dicho antes, es una mielopatía clonal donde la mutación de la médula ósea de la stem cell lo que produce es un descenso en la proliferación normal de este tejido. Como podéis entender, es con más frecuencia idiopática, asociada a algunos síndromes congénitos o adquirida por ciertos fármacos. Cuando esa proliferación afecta a una sola serie, por ejemplo a los glóbulos rojos, esto se conoce con el nombre de anemia aplásica. En general, en el MIR, anemia aplásica sola, cuando afecta solo a los glóbulos rojos, no la suelen preguntar. Simplemente recordar que se asocia al síndrome de Fanconi. En el MIR, cuando hablan de aplasia de médula ósea o aplasia en general, se refieren al descenso de las 3 series. Ese descenso de las 3 series va a producir en sangre periférica el dato característico, que es una pancitopenia, descenso de glóbulos rojos, de plaquetas y de glóbulos blancos. Y esta pancitopenia produce la clínica típica de una aplasia de médula ósea, un síndrome anémico inespecífico con cansancio, palidez, mareo, un cuadro de infección debido a la neutropenia y un cuadro de sangrado debido a la trombopenia. Cuando esta clínica se produce, en una aplasia de médula ósea hay una serie de datos que van en contra de que la pancitopenia sea debida a una aplasia. Ejemplo, la presencia de esplenomegalia, la presencia de adenopatías, la presencia de hepatomegalia. Estos datos lo que nos hacen intuir es que la pancitopenia no es debida a una aplasia de la médula, será a una invasión de la médula por otra enfermedad. Por ejemplo, un síndrome mieloproliferativo crónico, una leucemia aguda. De aquí que hay que entender que para hacer el diagnóstico de una aplasia es siempre imprescindible irse a la médula y descartar todas las enfermedades que pueden cursar con una pancitopenia. ¿Qué encontraríamos en una médula ósea de un paciente con una aplasia medular? Pues básicamente, como hemos dicho, un descenso en el número de células normales. Ese hueco que deja las células normales se sustituye por grasa y, por supuesto, tiene que haber menos de un 20% de blastos, porque si no, eso sería una leucemia. Esto es muy importante, que recordéis que para hacer el diagnóstico de una aplasia hay que descartar todas las otras causas sistémicas que pueden producir una pancitopenia. En nuestro medio, ¿cuál sería la causa más frecuente de pancitopenia, por ejemplo, con esplenomegalia? Pues la hipertensión portal asociada a cirrosis. El bazo grande de por sí produce caída de las 3 series. Por eso la esplenomegalia va en contra de la aplasia. ¿Cuál sería el tratamiento de una aplasia de médula ósea? Pues el tratamiento va a depender básicamente de la severidad de la aplasia. Así decimos que una aplasia de médula ósea es severa cuando hay menos de 500 neutrófilos,
menos de 20.000 plaquetas o menos del 1% de los reticulocitos. Esta aplasia de médula ósea, cuando es severa, básicamente el tratamiento fundamental se tiene que basar, como hemos dicho antes, en el trasplante de la médula ósea. En pacientes mayores de 40 en general, o que no tengan donante, el tratamiento, como podéis entender, no puede ser el trasplante de médula. ¿Cuál será el tratamiento de elección? Pues fármacos de tipo inmunosupresor, ciclosporina, esteroides o gamma globulina antitimocito, que básicamente son los que se utilizan como inmunosupresores en el MIR. El siguiente grupo de anemias importante que hay que ir estudiando son las anemias de tipo macrocíticas. Dentro de las macrocíticas, si recordáis de las generalidades, existían dos grandes grupos, aquellas que tenían megaloblastos en médula ósea y los que no tenían megaloblastos. Dentro de las anemias megaloblásticas, en el MIR lo que más preguntan es el déficit de vitamina B12. Sin embargo, en nuestro medio y en otros medios, la causa más frecuente de anemia megaloblástica es el déficit de ácido fólico. Esto es debido a que las reservas de ácido fólico en el hígado son mucho más pequeñas que las reservas de vitamina B12 que duran años. La característica fundamental de las anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B12 o por déficit de ácido fólico es que producen una alteración en la síntesis del DNA. Esta alteración en la síntesis del DNA, una cosa importante es que se produce en las tres series, no solo en los glóbulos rojos. La consecuencia es que en la médula ósea se produce una alteración característica que es la hematopoiesis ineficaz, es decir, la médula es incapaz de producir de manera correcta y eficaz las células de la sangre periférica. Traducción en sangre, una anemia macrocítica con descenso del valor de los precursores de los glóbulos rojos, los reticulocitos, que no es infrecuente que se acompañe de pancitopenia, es decir, de descenso de los leucocitos y de descenso de las plaquetas, porque como hemos visto afecta a las tres series, y puesto que la médula ósea es incapaz de producir estas células de manera habitual, estas se destruyen con más frecuencia. Eso en la clínica se traduce con un aumento de la LDH y un aumento de la bilirrubina. A su vez, además de la pancitopenia, en médula ósea, como hemos dicho, lo que veremos son los megaloblastos y, puesto que las células precursoras no son capaces de producir células de manera normal, se retarda la maduración, por lo que al mirar la médula vemos que hay muchas células, porque se quedan paradas en su proceso de maduración. En sangre periférica, a su vez, es bastante típico encontrar macrobalocitos, es decir, la traducción de esas células grandes en sangre periférica, y un dato característico de los neutrófilos que es la hipersegmentación de los neutrófilos, la aparición de muchos segmentos en este grupo de células blancas. Estos datos son característicos y compartidos tanto por el déficit de ácido fólico como por el déficit de vitamina B12, con lo cual desde el punto de vista de sangre periférica es imposible diferenciar cuál es la causa de esa anemia megaloblástica, si bien ácido fólico o si bien vitamina B12. El déficit de vitamina B12, al contrario que el ácido fólico, no solo produce las alteraciones en la sangre, sino que produce también alteraciones neurológicas. La anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, aunque no es la más frecuente en nuestro medio, sí que es la más preguntada en el MIR. ¿Y por qué la preguntan más a menudo en el MIR que la de ácido fólico? Porque tiene más clínica y más alteraciones características.
La vitamina B12 que se encuentra en las carnes pasa al estómago y en el estómago se tiene que unir a un transportador intestinal que es el factor intrínseco. El factor intrínseco está producido por las células parietales del estómago. En nuestro medio, la causa más frecuente de déficit de vitamina B12 es la gastritis crónica autoinmune que produce desaparición de estas células parietales del estómago. Esta enfermedad se conoce con el nombre de anemia perniciosa. Y no es más que una gastritis autoinmune que deja de producir factor intrínseco. Una vez que la vitamina B12 se une al factor intrínseco, esta se absorbe en el íleon, gracias a un receptor que hay en esta zona, que es el receptor del factor intrínseco. Una vez que llega a sangre, en el hígado, la vitamina B12 se mantiene durante 3 a 6 años. Y la vitamina B12 es necesario para la síntesis del ADN en la médula ósea, consecuencia la anemia megaloblástica, pero también es necesaria para la formación de la mielina en el sistema nervioso central. Por este motivo, el déficit de vitamina B12 no solo tiene alteraciones de tipo hematológico, sino que también tiene alteraciones en el sistema nervioso central, cosa que no tiene el déficit de ácido fólico. Típico caso clínico del MIR que hace referencia a una anemia de tipo macrocítica. Nos dan un caso clínico farragoso, largo, con múltiples antecedentes personales y con una clínica algo inespecífica. Es una paciente mayor, diabética, con una clínica de anemia más o menos inespecífica y que en la analítica nos destaca que hay una anemia de tipo macrocítico, volumen mayor de 100, con aumento de la LDH y con aumento de la bilirrubina, que asocia descenso de las series normales, también de los leucocitos y de las plaquetas, y que a su vez asocia clínica neurológica de pérdida de sensibilidad vibratoria en los miembros inferiores. En el MIR, una anemia macrocítica con alteración neurológica asociada, hay que pensar siempre en una anemia de tipo megaloblástica por déficit de vitamina B12. En este caso es una paciente mayor con una enfermedad autoinmune previa. La causa más probable de esta alteración en la absorción de vitamina B12 es la anemia perniciosa, que a su vez asocia otras alteraciones de tipo autoinmune, como puede ser diabetes, hipotiroidismo, etc., y que es más frecuente en personas mayores. Dentro de las alteraciones neurológicas que asocia el déficit de vitamina B12, hay que recordar 3. La más frecuente de todas, que es una polineuropatía distal y simétrica. La más típica de todas, que es la degeneración combinada subaguda de la médula, es decir, la afectación de los cordones posteriores de la médula, que se traduce en una alteración de la sensibilidad vibratoria, pero ojo que no es la más frecuente. Esto es importante en el MIR no confundirlo. La más frecuente es una polineuropatía distal y simétrica. Y, por último lugar, hay que recordar que el déficit de vitamina B12 se asocia a un cuadro de demencia, por lo que no es de extrañar que veáis que en todos los estudios de un síndrome confusional o una demencia se determina el valor de vitamina B12. Otro punto importante a recordar con respecto a las alteraciones neurológicas del déficit de vitamina B12 es que puede aparecer clínica neurológica sin que exista anemia. Ante un cuadro típico de alteración neurológica que puede ser justificado por el vitamina B12, habría que determinar este valor de esta vitamina aunque el caso clínico no tenga todavía anemia.
En casos dudosos se puede hacer la determinación de dos componentes en sangre, la homocisteína plasmática y el ácido metilmalónico, que en el déficit de vitamina B12 están aumentados.